RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctor Francisco Patigoso, como siempre, muy reconocido por atender esta comunicación con RCR. Muy amable, buen día. Buenos días, Pepe, ¿qué tal? Qué gusto, nuevamente contigo. Bien, hoy aparece un decreto supremo, publicado en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Donde ya se anuncia que el Ministerio de Economía y Finanzas va a cambiar el monto mínimo para que la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, revise la información de depósito bancario. Y parece ser que ya no se va a revisar las cuentas con 10.000 soles, ¿no? La modificación va a permitir que SUNAT revise cuentas por un saldo mayor a 30.000 soles, ¿no? Que es equivalente a 7 unidades impositivas tributarias. Ilústrenos, por favor, en qué consiste este decreto supremo, esta modificatoria. Ya la había adelantado el domingo el ministro Waldo Mendoza, ¿no? Sí, exactamente. Era un anuncio que se dio el domingo y solamente se esperaba, ¿no? En esta semana sale hoy día justo la norma. Como se dice, le has tincado, ¿no? Pepe, porque habíamos hablado del tema y justo hoy, con motivo de la entrevista, aparece la norma que es el Decreto Supremo 009 de este año, ¿no? De Economía y Finanzas, que modifica, ¿no? El Decreto Supremo 430 del año pasado. Como tú bien dices, es una modificatoria a este reglamento que sale respecto a la información de las entidades financieras a la SUNAT, ¿no? Y los montos son, los cambios, son tres fundamentales, ¿no? En primer lugar, se eleva a 10.000, o sea, 7 UIT, de 10.000 a 7 UITs, 30.800, ¿no? El tope, ¿no? El monto base, el monto informar de las entidades financieras a la SUNAT. También se precisa que si bien el reporte es mensual, se remite a la SUNAT semestralmente, ¿no? Dentro de los 3 meses siguientes de vencido el semestre, según una resolución de superintendencia que va a publicar la SUNAT. Todavía no ha salido eso. Y bueno, se aclara por seguramente las críticas que han estado saliendo, que la información obtenida por la SUNAT es tratada bajo las reglas de confidencialidad y de seguridad informática que exige los estándares y las recomendaciones internacionales, ¿no? Referidos al intercambio automático de información financiera que emite la OCDE. Acá podríamos comentar muchas cosas, ¿no? Desde el monto y también el tema de fondo que no se ha ventilado. El gobierno insiste con esta norma, pero nosotros como abogados vamos mucho más de un decreto supremo, sino a la constitucionalidad, ¿no? De la norma. Eso obviamente no se ha tocado. El gobierno insiste con simplemente paliar, ¿no es cierto?, algunas críticas que hubieron, ya que en verdad este monto de 10.000 iba a generar una información muy amplia, ¿no es cierto?, muy grande para el fisco, complicándolo, ¿no?, porque saldo de 10.000, hasta un pequeño comerciante pues lo va a manejar, ¿no?, y va a estar llamando a la gente de manera inoportuna. Claro, se ha pensado en las 7 UITs, algunos dicen por lo de la quinta categoría, que es el mínimo no imponible. Yo no creo que tenga mucho que ver, porque si son sobresaldos, ¿no?, las 7 UITs es lo que tú vas a consumir, ¿no es cierto?, para tu desarrollo personal. Simplemente yo creo que acá hay una coincidencia, y si se ha pensado en las 7 UITs de las rentas de trabajo, el mínimo no imponible, pues esto no tiene nada que ver con una situación así. Ahora, ¿qué va a suceder? Por otro lado, bueno, a los bancos los han ayudado, ¿no? Porque imagínate estos reportes mensuales, ¿no? Esta obligación de declarar mensualmente. Es todo un tremendo trabajo para el banco que obviamente le va a trasladar a los clientes, ¿no?, de las entidades financieras. Entonces ahora va a ser una información semestral, pero con datos mensuales, ¿no? La gente que pensaba, uy, qué bueno, ahora va a ser el semestre. No, señores, la foto igual sigue enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? El primer semestre, y lo va a presentar la SUNAT esa declaración entre julio, agosto y septiembre, ¿no? Los 3 meses siguientes al semestre, de acuerdo a unos requisitos que todavía faltan. Ahora, nos preguntamos siempre, sí, dime. Sí, ¿qué ocurre con aquella persona que hace un movimiento en el mes de enero del presente año, 30.000 soles, ¿no? Y el siguiente mes no hace un movimiento, simplemente 4.000, 5.000 soles. ¿Ahí puede las entidades financieras informar a la SUNAT? Lo que pasa es que los saldos
en una cuenta vienen de atrás, ¿no? O sea, los saldos no es el saldo del mes, salvo que eso se aclare. Por eso se está esperando también esa resolución de superintendencia. Esa pregunta es bien pertinente porque se trata del saldo histórico o el saldo mensual, ¿no? Yo creo que lo más lógico debería ser los saldos mensuales, porque si no estarías repitiendo, ¿no?, saldos de una cuenta que no se mueve y que tendrá pues 100.000, 200.000, por decir cualquier cosa, ¿no? Y siempre va a salir ese saldo, ¿no?, que no implica mayor movimiento, simplemente es un saldo estático. Entonces debería, creo, aclararse con mayor precisión, ¿no?, este punto que seguramente también los bancos están esperando, ¿no?, que esto se precise a efectos de enviar la información pertinente a la administración, ¿no? Pero como te digo, está faltando esa resolución de superintendencia y la SUNAT debería hacerlo de una vez, porque se supone que ya los bancos tienen que trabajar la información de enero ya en febrero, ¿no? Entonces el tiempo es muy corto. El mes ha pasado volando y mira, la corrección que han hecho ya en las postrimerías del mes, obviamente por las presiones que han habido, y algunos cabos sueltos quedan, como tu pregunta, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de normas, pues, que siempre se ha criticado, que vienen nuevas impuestas del extranjero, ¿no? Además que obviamente, como te lo comenté la otra oportunidad, es inconstitucional clarísimamente, ¿no? Estamos violando de todas maneras el secreto bancario, ¿no? Y eso de decir de que no es para llegar a los estándares internacionales, bueno, para llegar a eso y poder entrar, ¿no es cierto?, a violar la Constitución, la tienes que cambiar, porque solamente, como todo el mundo lo ha mencionado, un juez, fiscal de la Nación, una comisión investigadora del Congreso puede hacerlo. Lo que pasa, Pepe, es que acá recordemos la madre del cordero, que es justamente la ley autoritativa para decreto legislativo, la 3823, ¿no?, que se dio el 19 de julio del 2018, que cuando la leemos con pinzas, lo que le dijo al Ejecutivo es: oye, Ejecutivo, tú lo que tienes, lo han anotado acá, tú tienes solamente que modificar el tratamiento del secreto bancario para fines internos, no puedes estar modificando la Constitución, clarísimamente lo dijo, pero el Ejecutivo dicta el decreto legislativo 1434, que da nacimiento al 430, el decreto supremo que ha, ¿no es cierto?, generado todo este revuelo. O sea, la inconstitucionalidad viene de mucho más atrás, ¿no?, y que lamentablemente el Ejecutivo ha hecho caso omiso, ¿no?, y esto ya está corriendo, ¿no? Ahora, el otro aspecto es que siempre está en discusión, ¿no? ¿Esto evita la elusión, evita la evasión tributaria o va a aumentar? Porque de una u otra manera, como tú bien explicaba, gente que tiene un negocio, gente que tiene un nivel de círculo económico, ¿no?, muy activo, siempre va a mover en sus cuentas bancarias por encima de los 30.000 soles, ¿no?, en el país, ¿no? Claro, entonces, definitivo. Esas personas en realidad están sometidas a una rigurosidad de parte de la SUNAT, ¿no? Y muchas, a veces, lo que ocurre en el interior del país, ¿no? Hay localidades donde hay gente que mueve, uno va, por ejemplo, al mercado de Juliaca o al mercadillo de Tacna, ahora quizá ha bajado la intensidad, pero hay gente que mueve pues diariamente 100.000, 200.000 soles, ¿no? Entonces, Sí, la gran pregunta es, ¿esta gente, si bancariza, está sometida a una permanente supervisión de parte de SUNAT? ¿O va a optar por lo otro, ¿no?, ya no mover, ¿no?, en el sistema bancario, ¿no? Sí, esta norma no es inteligente, es más de lo mismo para los formales, ¿no?, para los que ya están bancarizados. A eso las SUNAT ya las tienen en la mira, porque ya tienen operaciones bancarias a través de la UIT, determina a través de justamente operaciones individualizadas, ¿no?, sus movimientos, y lo tiene desde el 2004, Pepe. O sea, esto viene desde muchos años atrás. ¿Estamos diciendo acaso que el ITF entonces no ha generado, ¿no es cierto?, beneficios? No tiene efectos para la SUNAT, no le ha servido a la SUNAT, porque como tú bien dices, el informal no está tocado por esta norma, y el informal que quiere formalizarse va a ver esta norma y se va a espantar seguramente, ¿no? Entonces puede ser contraproducente inclusive para lo que queremos, un país bancarizado,
o un país que no ese 70% de informalidad pase a la formalidad. Entonces, lo que estamos viendo es siempre el eterno problema de cómo anchar la base tributaria, pero en este país lo que hacemos es espantar esa base tributaria. Claro, es más fácil rascar la olla, ¿no?, a los que ya están atosigados con tantos tributos, ¿no? Crearles un nuevo impuesto, por ejemplo, a la riqueza, crearles estas normas de fiscalización, ¿no?, que violan el secreto bancario flagrantemente. Y en fin, no tener ideas creativas, ¿no?, elevando la cultura tributaria y la actitud que tiene que tener todo ciudadano de contribuir con el país, ¿no? Doctor Pantigoso, usted ha puesto un buen punto, ¿no? Porque hemos escuchado en campaña ya política algunos candidatos que están planteando la creación de un impuesto a las ganancias extraordinarias. Dicho de otra manera, impuesto a la riqueza, ¿no? Ya lo están aplicando en Argentina, tengo entendido, y hay una propuesta similar en Bolivia. Y ahora muchos candidatos, he escuchado 3, 4, 5 candidatos que están planteando, ¿no?, poner un impuesto a las ganancias extraordinarias. Me gustaría conocer su comentario, por favor. Sí, esto tampoco es nuevo, Pepe. Acuérdate que en el primer gobierno de Fujimori hubo el impuesto al patrimonio neto personal, que era impuesto a las ganancias, ¿no?, al patrimonio, llamado impuesto a la riqueza, como quieras llamar. Hay todos los nombres que quieras, ¿no? Pero es un poco más de lo mismo. Aquella persona que generó un patrimonio, y ese patrimonio es fruto de su esfuerzo, ¿no?, ha generado seguramente empresas, se le quiere gravar con una tasa muy bajita, que ya se vio en el mundo que es inoperante, porque es difícil de fiscalizar. Imagínate, Pepe, grabar pues las joyas, los cuadros, una serie de cosas que implicarían entrar a la casa a fiscalizarte, no abrir los cajones. Además que ya tenemos, por ejemplo, sobre los inmuebles, que aplicaría esto, impuestos municipales, ¿no? Que tenemos el predial, cuando hay transferencias de la alcabala. Entonces, hay unas situaciones de duplicidad que tendría que verificarse. Además que yo creo que no es pertinente en este momento, ¿no?, cargar al contribuyente de la ineficacia del Estado, porque muchas veces nos preguntamos, oye, el Estado recauda. ¿Qué pasó el año pasado con los ministerios, ¿no?, que no aplicaron, ¿no es cierto?, todo el presupuesto que obviamente viene de nuestros tributos? Entonces, el Estado aparentemente es un mal gestor. ¿Por qué no dejamos que el contribuyente más bien genere las adquisiciones, el movimiento de la economía? No les grabemos con tantos impuestos, que eso más bien lo dedique, ¿no es cierto?, al consumo y que mueva la rueda de la economía, ya que el Estado no está demostrando gestoría y lo estamos viendo todos los días. Tú, con tus noticias de todos los días, simplemente ratificas, creo, lo que estoy diciendo. Entonces es todo un problema mucho más allá de ponerle estos topes, elevarlo, ¿no?, decir que tenemos los contactos y todos los controles y todos los estándares y recomendaciones respecto al secreto, ¿no?, la información. Todo eso yo creo que es secundario. O sea, estamos viendo a lo mismo sin ver el problema de fondo, ¿no? Y las soluciones, ¿no?, que veo de las diferentes bancadas que están postulando es de nuevo lo mismo: eliminar exoneraciones, crear nuevos impuestos. Pero si te das cuenta, nadie habla de ampliar la base tributaria. Entonces, este país no prospera, ¿no?, en ese sentido, porque nos llenamos de teorías, pero el problema práctico está en el ojo directo, ¿no?, de cada persona, cuando ve que al costado, ¿no?, el informal no paga impuestos y se llena de dinero y no contribuye, mientras que el pobre formal, ¿no?, está pues contribuyendo, esperando alguna prórroga, sufriéndola, ¿no?, como se dice, y lamentablemente no hay una respuesta efectiva, ¿no? Muy bien, mi estimado doctor Francisco Pantigoso Veloso da Silveira, yo lo comprometo para en los próximos días hacer una evaluación de las propuestas tributarias de los candidatos, ¿no?, para ver si se ajustan o no se ajustan a nuestra realidad, si son convenientes o no. Como siempre, yo le agradezco la participación a través de RCR. Muy amable, muy gentil. Un abrazo, Pepe. Gracias. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.